Bueno, resulta bastante curioso cuando te pones a estudiar exactamente qué es lo mejor y lo peor de cada región automovilística. Hablo de características comunes en sus coches y también en lo relativo a la cultura, un poco lo que es el universo automóvil, tanto en general como lo que es en el producto en sí. A veces, y por eso me he decidido a crear estos rankings, los coches de ciertas regiones se parecen en cierta medida o tienen unas características que los diferencian del resto, ¿no? Tienen sus pros y sus contras. Y es interesante la reflexión, darte cuenta de que a veces muchos de sus pros también son un contra. Va a salir mucho en los rankings, por ejemplo en Estados Unidos los V8 americanos, por un lado son gloriosos, son maravillosos, molan un montón, y por otra parte son ineficientes, son gastones, son un desastre en cuanto a rendimiento. Una cosa que sea mala no tiene por qué ser también mala en cuanto a las sensaciones que te transmite o el encanto que tiene, ¿no? Y esto se va a repetir mucho durante estos rankings. Pero bueno, no me enrollo ya y vamos directamente a cuáles son para mí las 5 mejores cosas que tiene la cultura automovilística de Estados Unidos. Y sí, ya te he mandado una pista, porque en primer lugar una de las cosas que más me gusta de los Estados Unidos es eso, que tiene su propia cultura automovilística. Te podrá gustar más o te podrá gustar menos, pero tienen una cultura del mundo del automóvil propia, con sus propias señas de identidad, con sus propios estilos, con sus cosas más o menos, digamos, interesantes, pero la verdad es que es un país que respira el mundo del motor, es un país muy grande, lógicamente hay espacio para todo y para todos, pero allí puedes sentirte a gusto, te gusten los vehículos deportivos, te gusten los vehículos de campo, te gusten las motocicletas, te gusten las motos custom, te guste la competición, bla, 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 bla. Un país que tiene una cultura automovilística perfectamente definida y donde, digamos, que el automóvil no solamente es algo que está en la sociedad, sino que forma parte de la sociedad, para lo bueno, como digo, y para lo malo. Pero el hecho de tener una cultura del motor, el hecho de que es una sociedad, digamos, que vive de cara al motor y que hay muchísima gente aficionada que tiene espacio para poder cultivar esa afición, me parece una de las cosas buenas que tiene Estados Unidos. En segundo lugar, y relacionado con esto, sería un apartado de la cultura automovilística, pero para mí es un top también, es que tiene su propia, digamos, idiosincrasia en cuanto a la competición, ¿no? Nos puede gustar más o menos, pero tienen sus propias carreras, tienen sus propios estilos, tienen sus propios circuitos que se diferencian del resto. En definitiva, eso forma parte también de la cultura automovilística de un país. Bueno, una segunda cosa que me parece muy interesante de los Estados Unidos es justamente por esa mentalidad emprendedora que tienen, muchas veces inconsciente, ¿no? Una mentalidad muy de ensayo y error, de probar, de caer y de volverte a levantar. Bueno, pues es un país que en términos automovilísticos puede que haya estado retrasado en muchas cosas, ahora lo veremos en las partes más feas de la cultura automovilística americana, pero cuando se ponen en serio, son capaces de superar todas las barreras. El asunto está en que de los tres grandes ítems tecnológicos que vienen en el mundo de la industria del automóvil, en materia de electrificación son líderes, sobre todo con Tesla, tienen la empresa pionera, ¿no?, situada en California, que es como un país aparte dentro de los Estados Unidos, que es el centro, digamos, el epicentro de la tecnología automovilística en materia de vehículos eléctricos, en lo que se refiere a Tesla, y en materia de conducción autónoma. Así que en ese sentido, cuando los americanos se ponen, y se han puesto en este sentido, son capaces de ponerse en el liderazgo mundial cuando estaban muy atrás respecto a las capacidades y calidades de fabricación de los europeos y de los japoneses. Bueno, una de las cosas que más me gusta de Estados Unidos en cuanto al mundo del automóvil relacionado con esto es el hecho de las facilidades para poder homologar, para poder tunear los vehículos, para poder transformarlos. En resumen, es muy curiosa la normativa americana porque son muy estrictos en algunas cosas, son muy suyos, por ejemplo en el asunto de las homologaciones de los vehículos de gran tirada, pero en los coches artesanales, coches particulares, etcétera, prácticamente una cosa, es una mentalidad muy anglosajona, que tenga ruedas, que tenga volante y que tenga frenos, se puede homologar sin ningún tipo de problema. Qué envidia me dan respecto a lo que tenemos aquí a la hora de transformar coches, a la hora, por ejemplo, de convertirlos a vehículos eléctricos. Todo ese pragmatismo y esas facilidades que dan aquí son siempre problemas, la mentalidad europea de regularlo todo, normativizarlo todo, poner excepciones, hacernos pasar por caja, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién pillara una normativa de transformación de coches tan laxa como la norteamericana en nuestro continente? Bueno, y relacionado precisamente con el hecho de que los americanos no se han tenido que, digamos, calentar mucho la cabeza con el rendimiento de sus vehículos, esto es tipo de motores, esto es aerodinámica, esto es diseño, un país hecho a lo grande, un país diseñado además, podríamos decir que la alfombra que ha ido desarrollando el país no ha sido tanto el ferrocarril como el automóvil, ¿no? Todo está pensado para el automóvil, en todos los sitios llegas y tienes sitios de aparcamiento, es un país y una cultura pensada para moverse en coche. Y los coches son el centro de atención, todo está diseñado alrededor de los vehículos y con ello unos tamaños de coches bestiales, pero especialmente lo que a mí me interesa es el diseño de los vehículos americanos. Sería la cuarta cosa, el diseño de los vehículos americanos, específicamente los deportivos, pensando en una hoja en blanco sin tener en cuenta cuestiones de rendimiento, de aerodinámica, de consumos. Allí se han diseñado algunos de los automóviles más bonitos de la industria del automóvil. Soy bastante inculto en cuanto a cultura de deportivos americanos, me gustaría saber mucho más y me intento empapar, pero yo soy muy de mentalidad europea.
Cuando veo un coche americano deportivo, un coupé de los 50, 60, 70, incluso 80, pues ya de niño se me desencajaba la mandíbula y a día de hoy sigue siendo así. ¿Cuántos coches deportivos bonitos hay en Estados Unidos y qué diferentes son respecto a los vehículos que hemos visto aquí a la hora de crecer? Qué fascinación nos transmite ese país, además a través de las películas, forma parte un poco de nuestra vida y de nuestra cultura, aunque nosotros no lo hayamos visto en persona, de tal modo que cuando vas allí y lo ves personalmente es como si ya hubieras estado antes, gracias al cine, ¿verdad? Bueno, y en quinto lugar, y relacionado con esto, justamente gracias a toda esta cultura, gracias a toda esta normativa abierta, etcétera, hay un mercado del mundo del automóvil espectacular. Hay muchísimas maneras de poderse ganar la vida con el mundo del automóvil, desde los ingenieros más avanzados hasta un taller de reparaciones, el país de las oportunidades. Si tienes una buena idea, si tienes un buen producto, allí puedes triunfar más que en cualquier otro sitio. En ese sentido también me parece que es el país de las oportunidades en cuanto al mercado del automóvil, ya no solo de la fabricación de coches o del desarrollo de tecnología, sino también de la postventa, transformaciones de coches y motos, etcétera, etcétera, etcétera. Un mercado con muy pocas limitaciones de regulación, donde siguiendo una serie de normas y pagando tus impuestos, por supuesto, puedes hacer prácticamente lo que quieras, y en ese sentido es el paraíso para quien le guste trabajar con coches y repararlos. Bueno, y como toda cara tiene su dorso, vamos con las cosas menos interesantes o chulas de la industria automovilística estadounidense. Para empezar, una de las cosas que más me llama la atención y menos me gusta, yo que me paso la vida subiendo a coches, es la calidad de fabricación de los automóviles americanos. Una calidad de fabricación que entre los tres grandes planetas automovilísticos es con diferencia la peor si la comparamos con la japonesa y sobre todo con la europea. Hay unos estándares de calidad de fabricación muy malos que se siguen manteniendo en el tiempo, no hay nada más que ver lo que está haciendo Tesla en la fábrica de Fremont, donde antes se fabricaban coches de marcas americanas clásicas, para ver que tenemos un vehículo con unas tecnologías en teoría absolutamente punteras, con una calidad de fabricación en muchos casos penosa si la comparamos con el precio que tienes que desembolsar. Los estándares de fabricación americanos son bastante desastrosos, lo siguen siendo a día de hoy, con algunas excepciones, y es bastante desconcertante ver cómo son tan buenos en algunas cosas, pero luego, seguramente también porque le dan menos importancia, son tan malos en eso, justamente. Bueno, en segundo lugar, es evidente que una de las cosas malas que tiene la industria del automóvil estadounidense y que te da también un poco una visión de una filosofía vital en cuanto a que la abundancia trae poco trabajo y poco calentamiento de cabeza. ¿A qué me refiero con esto? Pues la abundancia del petróleo, ¿no? Un país que siempre ha tenido el petróleo tirado de precio, un país al que le ha sobrado el petróleo, ¿qué es el resultado que trae? Pues motores muy poco eficientes, muy poco trabajo de ingeniería para mejorar esos motores térmicos, motores de gasolina en muchos casos sobredimensionados, motores con un rendimiento pobrísimo y un consumo de gasolina disparatado que no ayuda a las emisiones de CO2, por cierto. En definitiva, motores con un rendimiento penoso respecto a los que tenemos en Japón, pero sobre todo en Europa, justamente por ser una cultura de la abundancia, lo cual también se traduce en ese tamaño mastodóntico de los coches, el hecho de que todo el mundo quiera tener un pick-up, ¿no?, que prácticamente nadie utiliza, sacarle todo el rendimiento que tiene, pero es el coche más vendido en ese país desde hace no sé cuántos años, el Ford F-150, ¿no? Así que en ese sentido la abundancia les ha traído un producto desde un punto de vista cualitativo y de rendimiento mucho peor que el nuestro. Bueno, otra de las cosas que menos me gusta, esta es la que menos me gusta del top, si me tuviera que quedar con una, porque es que no tiene ningún sentido, como entretenimiento sí tiene sentido, pero lo que no me gusta para nada es que esto acabe trasladando y calando, como está ocurriendo aquí, especialmente con el asunto de los automóviles eléctricos, que son las carreras de aceleración, las drag race. Esta moda que se ha puesto de moda aquí, de poner coches en paralelo para correr en línea recta, ¿para qué sirve eso? No sirve para absolutamente nada en el mundo real, que no me vengan con chorradas. No tiene ningún tipo, digamos, de interés desde un punto de vista puro de medir un automóvil, de medir sus capacidades, porque esas pruebas de aceleración no sirven, como digo, para el mundo real, es simplemente una curiosidad, ¿no? Entonces, que eso se estandarice para medir la calidad o la capacidad deportiva de un automóvil no tiene absolutamente ningún sentido. Como decía el periodista Juan Manuel Pizardo, un coche con muchos caballos de potencia y capaz de acelerar en línea recta lo puede hacer prácticamente cualquiera. Un coche fino que conduzca muy bien, que se pueda manejar muy bien en carreteras de curvas y que tenga muy buenas sensaciones, ya es otra película, ya es harina de otro costal. Bueno, otra de las cosas que producen cierta hilaridad respecto a la industria americana del mundo del automóvil son sus vehículos deportivos, ¿no? Siempre que sale la última versión del Corvette, le pasa un poco como a Astra con el Golf, ¿no? Este sí está a la altura del 911, este sí está a la altura del 911, que no hay manera de que un coche americano deportivo se pueda comparar con un vehículo deportivo europeo con la excelencia que tienen en cuanto a calidad de fabricación y sobre todo de manejo. En los últimos años se ha avanzado muchísimo y se va estrechando cada vez más el cerco entre, digamos, planetas automovilísticos, pero todavía los vehículos deportivos americanos están bastante por detrás de los europeos y en ese sentido creo que tienen todavía mucho que aprender de nosotros y por supuesto los vehículos europeos en ese sentido, por mucho que hablen, siguen siendo los reyes. Bueno, y por último, en quinto lugar, si algo no me gusta de la cultura automovilística estadounidense es justamente el hecho de que se pase de largo, se pase de frenada
a la hora de invadir la vida pública, ¿no? El hecho de que todo absolutamente esté pensado y diseñado para el automóvil, especialmente en las grandes ciudades, con la excepción de Nueva York, hace que sea una vida mucho más deshumanizada, hace que sea una vida en la que todo el mundo está todo el día sentado en un vehículo, que se dedique a comer dentro de él, estos vehículos gigantescos, y en definitiva hace que sea algo que puede acabar afectando incluso a la salud de las personas y a la salud del medio ambiente, ¿no? Y en ese sentido creo que se pasan de frenada, en el sentido de que prácticamente un transeúnte o un peatón en determinadas zonas se convierta en alguien sospechoso. Es algo difícil de entender desde el punto de vista de nuestra cultura, y que desde luego que no es algo que yo quiera ni pueda comprar respecto a la cultura automovilística estadounidense, que, como os acabo de decir, por otras cosas y por otros motivos me parece fascinante. Así que nada más, amigos, este es mi ranking, mi top de cosas buenas y cosas negativas que tiene la industria americana del automóvil. ¿Qué te parece a ti? ¿Pondrías algún extra, tanto en el lado de lo bueno como de lo malo? Me gustaría conocer tu opinión. Nos vemos en un próximo vídeo en el que te voy a contar más cosas sobre cómo me veo a mí como europeo y también cómo veo a los japoneses respecto a esta tríada, digamos, de universos automovilísticos de la que os estoy hablando. Y nada más, lo dicho, nos vemos en un próximo vídeo, muchísimas gracias y hasta muy pronto. Adiós.